una situación más de carácter social y carácter cultural, una investigación de Urbano Barrera, que da cuenta de que hay 7 lenguas maternas en proceso de extinción en México. Una tristeza, se trata de lenguas, de idiomas indígenas que están en proceso ya de extinguirse y que prácticamente no veremos que pasen a la actual generación de hablantes. Son los últimos hablantes, la mayoría de ellos personas mayores que ya por las condiciones sociales de colonialismo interno que hay en México, pues ya los hijos, los nietos dejaron de hablar la lengua y prácticamente están por desaparecer. Son 7 lenguas maternas que nos informa Urbano Barrera: el cachiquel, el paypay, el cumiay, el cochimí, el cucapá, el pima y el seri, los que están a punto de extinguirse en México. ¿Cuáles son las causas? Pues las personas con las que has hablado, Urbano Barrera, pues te han dicho algunos actores que son los que están precisamente atentando en contra de estas lenguas indígenas, y podemos citar la educación colonialista, el turismo, el comercio injusto, las fuerzas de seguridad y el propio narcotráfico. Sí hay programas de salvamento de lenguas y culturas, pero resultan insuficientes e ineficaces. Urbano Barrera, pues una investigación que nos parece muy importante y que tiene que ver con una pérdida desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social e histórico que está padeciendo el país en estos momentos. Así es, Sósimo, pues nos tocó investigar y hacer reporte de esto, apoyados en la opinión, en las investigaciones de expertos, de expertos doctorados con maestrías en esta especialidad, en este conocimiento de años. Ellas, en el caso que citamos aquí en Contralínea, de una doctora y una maestra que llevan pues la mayor parte de su vida dedicada a estas investigaciones en las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, con todos estos mexicanos que desgraciadamente muchas veces por la discriminación, por buscar mejores opciones de vida, pues tienen que renunciar a su lengua materna, pero también renunciar a una cultura, a una cosmovisión de cómo entender al universo, plasmarlo como lo hacían anteriormente, y pues se va perdiendo. Se trata de 68 lenguas maternas, pero además 250 variantes dialectales que están amenazadas, que se siguen perdiendo, y pues desgraciadamente hay formas políticas que en esta intención de integrar, unificar hacia el español, hacia el castellano, pues van sepultando poco a poco a las lenguas maternas, a las hablas originales, que pues tenemos que conservar, hacer grandes esfuerzos para conservar la historia, la integridad de estas lenguas, y pues conservar la cultura en cada uno de los sectores poblacionales del país. Están siendo amenazadas, Sósimo, pues mayormente las comunidades que están en el norte del país por el contacto, la influencia que tienen con Estados Unidos, y pues nuestros hermanos de estas zonas, pues en el afán de integrarse a los estudios, al trabajo, ir a Estados Unidos de América, pues están abandonando estas lenguas maternas, además de que se están reduciendo las poblaciones. Hay población adulta que ya no transmite esta cultura y se pierde identidad. O sea, un problema muy, muy, muy grave del cual nos hablan, en este caso, pues, por ejemplo, la doctora Claudia Morales Ramírez y también la maestra Yolanda Inés Sánchez Ramos, que nos presentan en este trabajo en Contralínea, pues, grandes problemas, y también plantean soluciones, pero que sin lugar a dudas son insuficientes, pues, porque se necesita de mucho apoyo, presupuesto y participación social, Sósimo. Así es, pues recordar precisamente que aquí lo que señalas en tu propio trabajo, Urbano, que además pudiste documentar con base en información de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, también de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, que pues dan cuenta de esta situación. A mí me gustaría, por ejemplo, citar el caso de esta que ya has comentado. Son 68
lenguas, son 68 idiomas indígenas los que se hablan en México. Estos 68 idiomas, a su vez, tienen 250 variantes dialectales y que son 8 las que están más amenazadas de ya prácticamente para desaparecer, 7, perdón, son 7. Y cuando nos referimos al cachiquel, hay que recordar que el cachiquel se habla en algunas comunidades de Campeche y de Quintana Roo. El paypay, el cumiay y el cochimí en Baja California, en algunas comunidades de Baja California. En el caso de el cucapá, también en Baja California y en Sonora. El pima en Sonora y en Chihuahua, y el seri, quien también está en Sonora. Y es que hay que recordar, Urbano, que supuestamente desde el punto de vista de la ley en México, de la propia Constitución, todas las lenguas indígenas, las 68, junto con el español, son lenguas oficiales. Es decir, en México supuestamente no solamente la lengua es el español, la lengua oficial, una manera de reconocer nuestra raíz indígena, de reconocer a los pueblos originarios, pues ha sido que en la Constitución, una reforma en la Constitución para que fueran consideradas lenguas oficiales las 68 lenguas indígenas. El asunto es que está ahí en el papel, solamente está en el papel porque toda la documentación oficial, porque toda la educación, porque todo incluso los servicios sanitarios de salud, todo prácticamente se ofrece en español, no a la par, sino en detrimento de las otras lenguas. Creo que sí hay un gran trabajo por hacer, si es que de verdad queremos asumir que son oficiales las otras lenguas indígenas, las lenguas indígenas, hay muchísimo trabajo por hacer y que no se circunscribe, porque hay esfuerzos en ese sentido, no se circunscribe a traducir la Constitución a lengua, no sé, triqui, o a lengua anáhuatl, o a maya, etcétera. No se circunscribe solamente a eso, se circunscribe a que también debe de haber documentación oficial de acuerdo con las regiones indígenas donde se hablan estas lenguas, pues también tiene que haber documentación oficial y preparación de funcionarios bilingües, preparación de profesores realmente bilingües también, si es que realmente queremos pues apoyar el desarrollo de esta cultura, que no mueran estas culturas, porque también hay que decirlo, Urbano Barrera, México es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Y no solamente pues es un privilegio, sino es una responsabilidad. ¿Cómo le vamos a hacer como país para preservar esta diversidad cultural que tenemos prácticamente como privilegio y también como responsabilidad? Así es, Osimo, y nos comentan nuestras expertas que lo primero que hay que hacer es reconocer a estos pueblos, estas culturas, estas lenguas maternas, reconocerlas, no discriminarlos, darles posibilidades de desarrollo y que sea un honor contar con todas estas lenguas maternas, crear, como tú dices, las condiciones sociales para su desarrollo. Y esto además debe ser urgente, Sósimo, porque pues hay grupos que tienen ya nada más a 150 personas hablantes, otros que tienen 200, 380, 116 en el caso del Chimi, otros que tienen 147, 495, los seris 795. Hay que hacer esfuerzos urgentes, porque así como hay muchas especies en peligro de extinción, pues también hay muchas lenguas maternas que están desapareciendo, y con ello pues toda una interpretación, como te decía y como nos dicen las expertas, toda una interpretación cultural de cómo entender a nuestro universo. Nos dicen y citamos en el trabajo frases de hablas maternas que son códigos casi poéticos, en donde a veces es hasta imposible hacer las traducciones, y cuando se pasan al castellano, al español, pues se reducen a simples frases. Nos comentan que, por ejemplo, allá en el sureste, en el mundo maya, un saludo se podría entender como decir, ¿cómo está tu corazón hoy? Cuando al castellano o al español se reduce a un simple buenos días, buenas tardes, y se le rompe toda esa magia cultural poética en el afán de integración, de globalización. Hay mucho que rescatar
cuestiones culturales, cuestiones poéticas de identidad de culturas mexicanas y que es urgente no perderlas, nos advierten nuestras expertas y es una pues reflexión que yo creo que interesa a todos los mexicanos, Osimo. Pues Urbano Barrera, yo creo que para tener claridad de el problema que se está enfrentando en esta materia es importante pues destacar lo que tú ya señalas, que de acuerdo con el Sistema de Información Cultural de México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el calchiquel apenas lo hablan 150 personas actualmente, el paypay menos de 200, el cumiay 387, el cochimí 116, el cucapá 187, el pima 495 y el seri 795. Pero son muchas otras lenguas que apenas están por encima de estas cifras y que por lo tanto también resultan amenazadas, por lo tanto también están en graves problemas y también de manera muy clara, Urbano Barrera, pues señalar cuáles son estos agentes que terminan por destruir estas lenguas y que son parte de un modelo de sociedad interno, de colonialismo interno, que existe estas investigaciones amplias realizadas, por ejemplo, por Pablo González Casanova, donde habla no solamente que existen colonialismos internacionales, es decir, de las grandes potencias sobre países, por ejemplo, de América Latina, sobre países de África, sobre países de Asia, no, al interior también, las élites que generalmente son blancas y que hablan una lengua occidental, terminan por generar una especie de colonialismo interno que desaparecen a otras culturas al interior de los propios países. Pues es algo que estamos viviendo en México y por más que a veces digamos hay que recobrar la cultura de las comunidades, hay que preservar la cultura de las comunidades, pues no se le preserva si no se le consulta ante los grandes proyectos que vienen a afectar su territorio. No se preservan las culturas si es que no se les da la oportunidad de hablar en sus propias lenguas. El asunto es de que pues es un tema muy, muy complejo que requiere presupuesto y que requiere de una visión clara. No se trata de que pobrecitos indígenas, no se trata de una visión paternalista, se trata de tratarlos como iguales y por lo menos con lo que podríamos empezar sería con que pues impulsáramos la aprobación de los acuerdos de San Andrés que viene a recuperar los derechos de las naciones, pueblos, tribus y comunidades indígenas que habitan este país, México. Así es, Osimo. Y hacer grandes reflexiones y también inversiones en el sentido de que la educación que se imparte en estas zonas, pues también los encargados de hacerlo, los profesores, pues sean seleccionados, sean capacitados y puedan hablarle a los niños en su lengua materna. Es lamentable saber que la mayor parte, hay una estadística, el 90-95% de los profesores que están en las escuelas, en zonas indígenas, en zonas donde se hablan estas lenguas maternas, pues solamente dominan el español, el castellano, y entonces en su afán, que es loable, de llevar educación, pues sí cumplen con este cometido, pero al mismo tiempo, pues no preservan, son un agente más de la invasión y están en un serio conflicto porque pues cumplen con su trabajo, llevan educación, pero al mismo tiempo están pues con un colonialismo al interior, como lo señala Sosimo, que junto con el comercio, con el turismo, con algunas actividades que son necesarias, que son importantes, pero ahí es donde se debe actuar para proteger a estas zonas, a estos grupos poblacionales y preservar la identidad y la cultura. Hay esfuerzos importantes, se trabaja en el centro del país, se trabaja en el sureste, pero sin duda están amenazadas por el momento 7 lenguas madre y pues lo mejor es no permitir que siga pues esta erosión de la cultura en el país.